Que a partir de este momento todo lo que digas y todo lo que hagas puede ser utilizado en tu contra. O en mi favor. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás? Estoy bien, Begoña, estoy bien, ¿Y tu de madre? verdad. ¿Cómo está tu madre? Bueno, también bien, a ver, estamos teniendo episodios muy duros, ¿no? Mm, Pero bueno, ya hace tiempo que decidimos tirar adelante, podíamos haber tomado otra decisión y habernos metido debajo de algún sitio, pero como no hemos hecho nada, y en particular yo no he hecho nada como para esconderme, pues sigo adelante. ¿Y tus hijas? Mi hija también han sufrido, ¿no? Y pues lo último, la presentación en Madrid, ¿no? Eh, pero bueno, pero después venimos a Granada, fue una presentación muy bonita, con mucho cariño, con muchísima gente, ¿no? Y bueno, pues están bien. ¿Qué edades tienen tus hijas? Mi hija mayor tiene 22 años, ha terminado Historia del Arte. Mi hija mediana acaba de empezar a estudiar ahora mismo Filología Hispánica, tiene 18 años. Y la pequeña tiene 14, que quizás fue la que peor lo pasó el otro día, ¿no? Las tres se llevaron un susto, pero la pequeña especialmente. ¿Y ellas cómo han vivido todo esto que ha pasado en estos años? Quiero decir, ellas en su entorno les han comentado algo, han sufrido presión social por lo que te ha pasado o no? Ellas son unas chicas que tienen muchísima comunicación conmigo, con su madre también. Viven con la madre más tiempo. Ella es la que tiene la custodia. Bueno, ya las dos mayores son mayores de edad, pero y yo voy a verlas mucho y hemos hablado de todo y bueno, claro que han tenido episodios y han sufrido episodios, pero también ellas me han pedido que los episodios que han sufrido que queden ahí en el anonimato, ellas quieren seguir en un segundo plano, pero también tengo que decir que mayoritariamente pues han tenido Se acaba de cortar el sonido. Espera un momento que se la acaba de sociedad, cortar el la sonido y la sociedad imagen. tiene. Espera, 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 que se acaba de cortar el sonido y la imagen. ¿Tú estás cerca de la conexión de internet que tienes es buena? No, ya te lo he explicado, que estoy de mudanza y tengo la conexión que tengo. Vale, bueno, pues se hará lo que se pueda con eso. En un momento se ha ido la imagen. Bueno, quiero que les mandes un beso desde aquí a tus hijas, que entiendo que la situación es dura. Yo tengo la sensación de conocerte de tiempo, porque el caso Rubiales, yo lo he dicho en el canal, para mí ha sido un antes y un después. Ahora has sacado tu libro, que yo creo que lo has escrito tú, ¿verdad? ¿Lo has escrito tú o Hombre, lo has por mandado? supuesto, Lo has escrito tú, ¿verdad? por Se nota que supuesto. lo has escrito tú. Mira, Bueno, es que son historias que solo sé yo. Es que son historias mira, que he vivido yo. Entonces, yo no te conocía de nada, o sea, yo de antes de lo del pico de Jenny Hermoso, yo no sabía absolutamente nada de ti. Y cuando yo vi tu caso y empecé a comentarlo en el canal, hubo mucha gente, también de derechas, porque yo hablo mayoritariamente de política en el canal, que en lugar de posicionarse a tu lado, por lo que estábamos viendo todos, también sentían rechazo hacia tu persona. ¿Por qué crees que hay gente que te detesta tanto? Al margen de lo del pico de Rubiales. bueno, llevo sufriendo una campaña de desprestigio y, bueno, de acusaciones falsas durante mucho tiempo, pagada a los medios. Muchos medios reciben muchísimo dinero en concepto de branded content de la Liga. La Liga la preside un señor, Javier Tebas, que quería eliminarme para poner a otro presidente en la federación más dócil, más cercano, más que le hiciera, bueno, el que a él le ha dado las llaves de la federación directamente y hace lo que quiere, ¿no? Quería tener el dinero, el poder, la capacidad legislativa, digamos, en el mundo del fútbol, etcétera. Bueno, ese era el motivo. He sufrido querellas tras querellas, caso tras caso, y aunque todos llegan al final y me absuelven y demuestro mi inocencia, pues bueno, pues claro, eso mancha mucho, se distorsiona mucho la realidad, se distorsiona mucho la imagen, se ridiculiza la imagen constantemente, se me presenta como un paleto de pueblo, que a ver, yo estoy muy orgulloso de ser granadino, de ser de Motril, de ser español. No se habla de mis logros, de los logros económicos que he conseguido, de los logros deportivos, de los logros en competiciones, de mi trayectoria, de mi formación, no se habla.
Entonces, pues bueno, creo que hay mucha gente que tiene esa coletilla de por todo lo demás que ha hecho. Es que yo todo lo demás que he hecho son cosas buenas, no he hecho ninguna cosa mala. Ninguna ¿Tú cosa crees mala. que tú crees que Entonces, el episodio del pico con Jenny Hermoso fue la excusa que utilizaron algunos para quitarte de en medio? yo creo que los que estaban intentando quitarme de en medio, aludiendo a comportamientos deshonestos, no hubieran podido jamás, no hubieran podido jamás. Y creo que lo aprovecharon. Pero creo que ahí hubo ya una batería completa de coro de danzas al que se unieron otras posiciones, el feminismo radical, el mundo woke, que en España prácticamente van de la mano, el gobierno, las radicales del gobierno y los que, siendo menos radicales, se supone al principio, pues eh, utilizaron de cortina de humo mi caso para desviar las miradas, que es algo que hacen muy habitualmente. Y bueno, pues esa fue la situación. Me encontré con varios puntos de ataque y fue imposible salir adelante. Yo lo tenía claro, pero bueno, voy a seguir luchando y tengo la fe, y tú que eres jurista, si quieres hablamos de eso, tengo la fe de que, no ya por mí, de verdad, digamos que mi caso está amortizado y es una cuestión más personal, pero por lo que venga detrás no se puede entender que eso sea, aunque se llame de baja intensidad o sea una multa o como lo quieran llamar, no se puede entender que sea una agresión sexual, un beso ante los ojos del mundo en una celebración. Pero tú lo viste venir, porque yo te voy a decir cómo lo he vivido yo. O sea, yo vi el Mm. pico en Twitter y sin importancia ninguna. Nada, o sea, era nada. Y de repente en Twitter, porque yo creo que se gestó todo en Twitter, empezaron muchas mujeres feministas de la corriente de Irene Montero y de Ángela Rodríguez Pan a mencionar a Jenny Hermoso para que se pronunciara públicamente y que diera la cara, porque de hecho le decían, eres una privilegiada y tienes la obligación moral de condenar eso. Yo eso no lo vi. A ver, Yo eso no lo Jenny vi. Hermoso, Jenny Hermoso, estoy convencido de que no lo habría hecho en otras circunstancias, pero además a lo que hemos comentado, extrema izquierda, gobierno, mundo woke, pues nosotros tuvimos una crisis bestial en la federación con el equipo femenino, porque las tres capitanas que había antes, después cambiamos de capitanas, ¿no? Ellas no querían ni ser capitanas, Irene Paredes, Alessia Putella y Patrick Guijarro, pero muy especialmente Irene Paredes, querían echar al entrenador. Las tres querían, pero la que llevaba la batuta era Irene Paredes. Irene Paredes, en algunos de los vídeos que han salido ahí, donde están riéndose también, Jenny Hermoso, etcétera, ella es la que, esto no es tan serio, esto es tal, ella vio una oportunidad para acabar con Jorge Vilda. Claro, era cargarse al presidente, al que lo había mantenido, para cargarse a Jorge Vilda, y de camino pues fuera, el que quería echar y el que lo mantuvo. Entonces, bueno, esa sensación de grupo, esa sensación de pertenencia de Jenny Hermoso, que además había sido muy cuestionada por algunas de ellas, por haber ayudado a reconstruir la selección, ¿vale? Pues era el momento en el que estas la presionaron o hablaron o la hicieron cambiar de versión, no de opinión. De opinión no puede cambiar porque Begoña, ella sabe lo que pasó y yo lo sé. Entonces, pero sí de versión y bueno, y fue, ella fue, lideró un movimiento que para mí no es, como quieren vender desde la extrema izquierda, algo fantástico y bueno para la mujer, al revés, muy malo para la mujer. Yo conozco mujeres que han sido agredidas. Tengo una muy buena amiga que habló además públicamente que fue violada y que ha tardado 5 o 6 años en tener un juicio justo. La condena del chico ha sido de menos de 2 años y por supuesto está en libertad. Y claro, pues la situación que tenemos en este país, creo que la desproporción que hay por unas cosas y otras es tremenda. O sea, vamos a ir por partes. El beso, se produce el beso. Van a vestuario, hay jolgorio, todo eso lo vemos. ¿En algún momento alguien, en ese momento, al inicio de todo, te hace sentir pues que ha habido algo grave o que ha pasado algo o que ella está incómoda? En ningún momento. De hecho, Begoña, tú has seguido el juicio porque a mí me llegaban, sobre todo mis primas que están en redes sociales, me mandaban vídeos tuyos y de más gente y los veía.
Y en el juicio hubo un momento en el que se nos ve fuera del vestuario, a Jenny y a mí, junto a dos o tres personas más, y es donde la fiscal mantiene un interrogatorio en la línea de que ahí yo empecé a presionar. Claro, yo ahí no sabía ni que el beso era un problema. Estaba recién dado, ella había hablado en la radio, no sabía lo que ella había dicho, que luego lo escuché, pues fue la verdad, la primera reacción fue la auténtica, y claro, ahí, no, es que usted la estaba presionando, y yo le dije, mire usted, es que hay un vídeo sobre eso, se grabó un vídeo, por favor, y nosotros lo pedimos a su señoría. Su señoría no estimó el vídeo, probablemente porque tenía claro que no había habido ningún tipo de coacción, ¿no? No sé si fue por eso u otro motivo, pero en cualquier caso es él el que decide y hay que respetarlo. Pero si se hubiera puesto ese vídeo, que lo pedimos nosotros, y no la otra parte, creo que eso ya es significativo, ¿vale? Pues se habría visto que estábamos hablando de ir a Ibiza, comiendo pizza, y que fue una conversación de 15 o 20 segundos porque ella me pidió que cuando se comunicase el viaje a Ibiza y que íbamos a hacer un concierto y que íbamos a hacer más cosas, que ella quería estar delante, porque era un poco la cabecilla del grupo en cuanto a la organización, que artistas venían, qué se iba a hacer, etc. Yo sigo alucinando con este caso, te lo digo totalmente en serio. Es una auténtica distopía lo que hemos visto. Una auténtica distopía. A mí me da muchísimo miedo el derrotero que lleva esto, porque a ti hay gente que te odiaba de antes, eh, Era lo único, quizás. hay gente que te odiaba de antes, gente que buscó esto para llamar la atención para tapar otras cosas, evidentemente. Pero yo creo que la sociedad no puede estar ciega ante lo que hemos visto. O sea, se da ese beso, ella sale y dice que no ha pasado nada, que la gente ve cosas donde no hay nada, sale su hermano, dice lo mismo. ¿Cuándo te empiezan a hacer notar a ti que pasa algo? Tenía sensaciones raras porque yo el tipo de relación que tenía con Jenny de hace ya muchos años era una relación de amistad. Yo era el presidente y ella siempre me decía, incluso por WhatsApp que tenemos, que era una maravilla que fuera yo el presidente siendo su amigo, esa cercanía, poder pedirme cosas. Siempre que había un problema, pues por ejemplo, se quedaron en la época de la pandemia, se quedaron atascadas por un problema, me llamó para ver si le podíamos ayudar. Cuando iban a jugar un torneo que organizaba la federación, mándame fotos de cómo está el césped, no sé qué decir. Ese rollo de que no había ningún trato especial en cuestiones federativas, pero sí especial en cuanto a la cercanía y lo que me pedía, pues oye, pues ahí lo tienes, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando yo mm, veo que al bajarnos del avión ya en España, o primero en el avión le pedí, oye, salimos los dos juntos y decimos lo mismo que hemos dicho. Rubén, yo ya he hablado, lo he dicho muy claro, no te preocupes, está bien. Pero Vale. ahí ya entonces había saltado algo, ¿no? Ahí ya en redes sociales se Bueno, había empezado a mover la cosa. sí, sí, ahí mis hijas me dijeron, porque ellas iban en el avión, me dijeron, oye, papá, mira esto porque están diciendo por aquí o ha hablado tal política o tal, ¿no? Entonces, pues, pero vamos, ya llegando a España ya tiene una sensación bastante clara de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Vale, y ella es cuando te dice que no, que ella ya habló y tal. Ahí ella, ¿quién le No, no, estaba haciendo un poco? eso me lo dice, perdona, Begoña, me lo dice en mitad del viaje que hicimos una escala porque desde Australia tuvimos que parar en Qatar, ¿no? Entonces yo le dije, y además toda la gente de comunicación de gabinete decía, si salís los dos juntos lo paráis, habéis salido por separado, salís juntos y lo paráis ya. Entonces yo se lo dije, le dije, oye, decimos lo mismo juntos, no quiero. Tal, y ya está, pues si no quiso, no quiso. Pero ahí tú sabes si ella había hablado con alguien o algo o no. No iba muy pendiente. Además es que fíjate, en el último trayecto, esto es algo que conté también allí, fueron a declarar el hermano, que yo no sabía que iba en el avión, no sabía que iba en el avión, me enteré durante el viaje y un amigo que venía con la camiseta recuerdo, de Alessia Putellas, y entonces yo pensaba que era familiar o amigo de Alessia Putellas, y vino a saludarme. Ay, ¿qué tal? ¿Eres familia de Alessia? No, 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 soy de Jenny. Es para que me firmes, Presi. Gracias por todo, hemos estado muy a gusto, gracias por darnos la posibilidad de venir. Porque claro, todos fueron gratis, todos. Políticos, familiares, todos menos mis hijas y el novio de una de mis hijas que viajó, que yo sí pagué el billete de los cuatro, fui el único que pagué el billete. El resto iban todos invitados. Y
Y claro, ella, este chico que vino dándome las gracias y luego lo veo que va a declarar, esto casi antes de aterrizar, que va a declarar diciendo que Jorge Vilda le había presionado horas atrás. Entonces, claro, tú dices, madre mía, mi vida, ¿cómo es posible que hayan creado este relato? Entonces, yo creo que, ¿sabes por qué? Mira, Begoña, cuando empiezan a salir los vídeos, que han salido un 1% de los vídeos, porque íbamos a rodar un documental y había vídeos donde a mí me hacían barbaridades en el vestuario, me tiraban, me daban collejas, de todo, también Jenny, ¿sabes? Después del beso. Entonces, claro, cuando ocurrió todo esto, eh, salen esos vídeos y yo creo que eso frena un poquito a la gente y dice, jolín, esto no es lo que parecía. Entonces, claro, tienen que crear un relato del porqué de esos vídeos. Claro, el relato del porqué de esos vídeos es que antes la hemos presionado. Pero yo creo que es muy difícil fingir una sonrisa, llegar y entrar los dos juntos y abrazados y nos vamos a casar en Ibiza y todo lo que sale en esos vídeos, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido todo esperpéntico. Yo he sido el perjudicado directo, pero la sociedad española lo es también y lo percibe. La sociedad española, una cosa son los medios de comunicación, Begoña, y los políticos y otra cosa la sociedad. Total, total. Mira, cuando yo recuerdo estar en casa, y creo que fue Alvise el que sacó el vídeo en el que Jenny Hermoso salía con el móvil diciendo: "Mira, como Iker y Sara, jajaja, ta, ta, ta". Y yo en ese momento, te voy a contar, yo creo que esto nunca lo he contado. Yo en ese momento escribí a Sergio, de UTVH, y le dije: "Tío, esto ya, o sea, se acabó". Y al cabo de nada, o sea, de nada, de ese vídeo, empezaron a decir: "Esto es la prueba de que realmente hubo una agresión". Y yo en casa me tapé con la manta y le dije a Sergio: "A mí me van a acabar metiendo en la cárcel. No puedo entender que todos los periodistas, todos, incluida Ana Rosa Quintana, o sea, todos, estaban diciendo que el vídeo que yo estaba viendo, donde la otra estaba diciendo, ja, 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 no sé qué, era la prueba de que había habido una agresión". ¿Cómo vives eso? O sea, ¿cómo vive tu familia eso? ¿Cómo vive tu entorno eso? Porque yo sigo alucinando con eso, alucinando. Yo soy de la opinión, no de ahora, desde hace mucho tiempo, que hay que estar bien informado y no participo mucho de la distorsión mediática. Para mí los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, que las hay muy buenos comunicadores, muy buenos periodistas, muy buenos programas, también en este país, pero hay muchísimas cuestiones que se nos escapan que están al servicio de otros intereses. O al servicio de los que aportan el dinero, o al servicio de los que aportan las subvenciones, o al servicio del desprestigio en un sentido de manera falsa. Porque mira, Begoña, es muy importante en un Estado de Derecho invocar la presunción de inocencia, que a mí no se me ha concedido por esto, porque salió Yolanda Díaz pontificando y salió también Irene Montero, incluso María Jesús Montero y el propio presidente. Pero la presunción de inocencia, cuando uno tiene un cargo de una acusación muy grave y lo puede demostrar, es importante de inmediato poner las pruebas encima de la mesa, que es lo que hago yo en el libro. A mí se me han acusado, y eso también responde a tu primera cuestión, una de las primeras cuestiones. A alguna gente de derecha o a alguna gente tal también le caían mal o también tal. Es que pensaban que era un corrupto. O lo siguen pensando. Entonces, no, yo no soy un corrupto, yo soy un tipo honrado, que ha hecho que la federación pase de 140 millones a 400, que ganemos todo en fútbol femenino, que en fútbol masculino toquemos casi de todo, que ha mejorado las competiciones. Y todo eso lo he hecho sin llevarme un céntimo. ¿Vale? Yo cobraba mi salario, pero yo no me llevaba jamás un céntimo. Y todo eso está explicado. Está explicado como un periodista del Confidencial, el señor Olmo, director de investigación del Confidencial, se inventa una noticia y por esa noticia estoy imputado por corrupción. Esa es la noticia, que dice que llevo el fútbol a Qatar, la Supercopa, a Arabia Saudí, la Supercopa, teniendo una oferta mejor de Qatar, pero que lo hago para beneficiar a Piqué. Y eso es falso. Él grabó una conversación que yo tengo, donde se lo explicamos, donde ve los contratos, donde ve que Qatar era una propuesta que decayó, que en 10 días tenían que confirmarla y decayó, y dice, lo comprendo, ya ese tema para mí está comprendido. Y pese a eso lo publica, siendo además la oferta que decayó mucho peor que la que firmamos. Entonces, digamos que he sufrido muchas difamaciones continuamente. El vídeo que sale del avión en el que Jenny Hermoso muestra la comparativa entre el beso de Sara y de Iker y el vuestro, ese vídeo, ¿tú sabes quién lo filtró? Ese vídeo creo que es del autobús y ese vídeo lo tenía mucha gente porque
de dentro de la federación, porque había 2 o 3 cámaras. Entonces, claro, sobre la marcha, cuando se iban descargando los primeros vídeos hasta subir al avión, pues gente de jugadoras o directivos o tal los tenían, ¿no? Creo yo, vamos, creo que los tenía alguna gente, porque repito, se iba a hacer un documental, claro, era un tema histórico. Y muchos otros vídeos que no han visto la luz, que te digo que son todavía de ese nivel o más clarificadores. Estoy viendo una pregunta que te dejaron por aquí y me preguntan ¿con qué te amenazaron para obligarte a dimitir? Bueno, lo cuento con más detalle en el libro, pero para ser breve contigo, bueno, el gobierno llamó al director nuestro externo, eh, un abogado del Estado muy prestigioso, para hablar. El secretario de Estado para el Deporte le dice que tengo que dimitir y él me lo dice, que si dimito que me dejan en paz, que no van a hacer ruido, etcétera. Yo le digo, mira, yo le he prometido a mi hija que no voy a dimitir, ya estoy suspendido, me da igual, sé que no voy a volver, es una cuestión ya de honor, de palabra con mis hijas. No llamen más, si alguien quiere hablar conmigo, del gobierno o que sea, que me llame. No me llama nadie y a poco tiempo vuelve a aparecer el director externo jurídico, digamos, que teníamos, ¿no? Era una figura externa de control, ¿vale? Comisionada de control externo, era el puesto, y me dice, mira Luis, no solo van a por ti, sino que a nivel de juzgados, a nivel de FIFA, a nivel de denuncia administrativa, van a mover todo cielo y tierra para que tú estés fuera, pero además van a ir a por nosotros, a por tu equipo. Y me han pedido una lista de nosotros para garantizarte que a cambio de que te marchas, no los van a tocar. Entonces, claro, yo ahí hablo con mis hijas y les digo, chicas, me va a hacer mucho daño esto porque esto es al final para el propio gobierno, para su ego, para las extremistas radicales de izquierdas que habían salido, va a dimitir, que ya habían puesto su tuit, qué bien, hoy dimite Luis Rubiales o no sé qué o tal, y no dimitir, pues claro, era regocijarse, que sabía que se iban a hacer memes, que se iba a tal, pero en ese momento pues yo dije, mira, si salvo a gente honrada que no tiene culpa, aún así le expresé mis dudas, le dije, yo no creo en la palabra de Víctor Franco, del secretario de Estado, no creo que... Y este me decía, bueno, los sabrán también sus superiores, es que y ese fue el motivo, es decir, fue para mí inaceptable porque de otro motivo yo no habría dimitido. No ganaba nada dimitiendo, Begoña. Qué difícil, qué difícil, ¿eh? Porque cuando saliste diciendo que no ibas a dimitir, que muchos lo celebramos contigo, te diré. Sí, No no sé, voy no a sé. dimitir. Yo, jódete, que no va a dimitir. Bueno, ¿qué te pareció la reacción, y este adjetivo lo voy a utilizar yo, de los cobardes que estaban allí aplaudiéndote y cuando luego les empezaron a señalar, se cagaron por las patas y volvieron contra sus palabras? ¿Qué te pareció eso? ¿Te hizo daño? Porque a mí eso, o sea, yo desde el canal les he llamado cobardes a todos y cada uno de ellos, porque yo si aplaudo algo públicamente, lo voy a mantener hasta las últimas consecuencias. Pero es que yo creo que lo que te ha pasado a ti, esta es una valoración que hago yo personal, lo que te ha pasado a ti es la consecuencia de la sociedad aborregada que tenemos, que estando viendo una injusticia, con tal de que no le toque a uno, son capaces de achantar. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué te pareció la reacción de tus compañeros y si alguien luego, de manera privada, se ha disculpado? Algunos se mantuvieron y los acabaron echando, a Joder. todos, a todos, a los que no, porque ya ni aplaudir se puede. Creo que los que invocan la libertad de expresión, pues fíjate luego cómo la ejercen, ¿no? Y algunos otros, yo comento en el libro que se puede ser muy buen trabajador de la federación y tener muy buenos resultados, pero que eso no tiene nada que ver con ser una buena persona y ser valiente. Entonces, yo creo que es más lo segundo, fíjate, lo de aborregado también, pero sobre todo lo segundo, es mantener el puesto o un éxito que vas a conseguir a nivel deportivo o tal. Y pongo algún ejemplo muy claro de gente que incluso en una rueda de prensa ha llegado a decir, no, 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 yo desde que se dio el beso le hice la cruz, yo no aplaudí en la asamblea porque hubo quien no aplaudió,
Y entonces he señalado también a gente así, que cuando termino de dar el discurso vienen y me dicen, joder, ese, qué discurso, Rubi, ha sido increíble, me he quedado en estado de shock, es que ni he podido aplaudir, pero tal. Y que me mandan mensajes, después del beso, me mandan mensajes diciendo que están a muerte conmigo, que lo que necesite y tal. Y luego dan una rueda de prensa y se permiten mentir. Entonces, mira, es producto de la sociedad, es muy difícil. La gente tiene miedo, es muy difícil salir y tal. Pero yo soy como tú en ese aspecto. Yo sí aplaudo, llego hasta el final, salvo que haya algo que haya cambiado. No había cambiado nada. Entonces, allá ellos, ¿no? Qué barbaridad, qué barbaridad. Mira, ¿tú crees que cuando pase todo esto de aquí a unos años, Jennifer Hermoso hablará contigo? Yo no quiero hablar con ella tampoco. No quiero, de verdad, no. Es una persona a la que le di mucho, me volqué mucho con ella y con otras compañeras suyas. Y Begoña, tengo muchos mensajes de compañeras suyas después de lo ocurrido, de cuerpo médico, de cuerpo técnico, de todo tipo, de madre de una jugadora, de esposa de otra jugadora, etcétera, diciéndome que están conmigo, que un abrazo, que mucha fuerza. Y claro, yo después no he querido utilizar, salvo un caso muy concreto en el juicio, porque se invocó a una jugadora y tuve que salir contrarrestándolo, pero no he querido ni utilizarlo de prueba, aun sabiendo que me podía beneficiar en el juicio, porque no quería ponerla en las palestras, porque tienen una carrera y porque en nuestra sociedad de locura en esto se está imponiendo no la sociedad, sino en el establishment que maneja los hilos de la sociedad, se están imponiendo unos criterios para mí desorbitados y no quería dañar a ninguna de estas jugadoras. Pero repito, la gente por la calle muy mayoritariamente lo tiene claro. Y me hace más daño eso que comentabas al principio. No, es que ya no nos caía bien por todo lo demás, o por todo. Y eso, en gran parte, el beso es a lo mejor el 10% del libro, o el 5%, no lo sé. Es un capítulo de 17, el capítulo quizá de mayor tamaño, pero quizá no seguro. Pero mmm, desde luego te digo que me importa mucho más lo otro y demostrar mi inocencia y que he actuado siempre con honestidad. Me preguntan por aquí a qué te estás dedicando actualmente y cómo te sientes respecto de, bueno, de la corriente política en lo que se refiere a la ideología de feminismo. ¿Cómo te sientes después de que hayan acabado con tu carrera profesional? Bueno, lo primero me estoy dedicando, yo soy abogado y alguna vez pues tengo la oportunidad de asesorar sobre todo en cuestiones que estoy tratando de aprender mucho en temas de hoteles, de inmobiliaria, etcétera. Tengo mis inversiones, algún alquiler, tengo también un porcentaje importante, aunque minoritario, de una cadena de hoteles pequeñita que tenemos en Granada, en la Costa del Sol también. Entonces, pues bueno, tengo unos recursos que obviamente son inferiores a los que tenía antes, pero y también he tenido unas grandísimas dificultades porque con la operación de detención de un montón de gente en la federación, que afortunadamente creo que cada vez más se va a ver nuestra, eh, voy a decir, ejemplar manera de actuar. Pero claro, me bloquearon cuentas, perdí mucho dinero, sobre todo en una inversión que ya había dado parte de la inversión, perdí cientos de miles de euros y me han hecho mucho daño en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pero sigo siendo un hombre feliz y de verdad soy un hombre bastante feliz. Tengo ahora la posibilidad también de salir mucho por el bosque, de pasear, de estar con mis amigos, de tomar con ellos un refresco, de ver a mi madre continuamente, porque está muy cerquita donde vivo yo, de salir a pasear cada día con mi padre. Sinceramente, con todo el daño que me han hecho, en mi interior estoy tranquilo conmigo mismo. No guardar rencor, porque yo estaría totalmente herida. Te pareces muchísimo a uno de mis mejores amigos. Tengo un amigo, no voy a decir su nombre, que es un tipo espectacular, y él me dice, yo no te comprendo. ¿Cómo no? ¿Cómo? Y me dice, me alegro de que viva en paz, pero no tengo ni rencor. También en el otro comentario que has dicho antes de los aplausos, siempre que me ve me lo dice. Quedamos una vez a la semana o dos, nos damos una vueltecilla juntos con él, con su pareja y tal. Y me lo dice, es que me pongo de los nervios cada vez que veo eso. Es que cómo es posible que alguien pueda aplaudirte así y rasgarse la vestidura y después sacar una nota al día siguiente. Es que vamos, de verdad, es que desde entonces no quiero ni ver esto, no quiero ni ver lo otro, tal. Es muy parecido a ti en ese aspecto. Yo creo que si estuviera en ese estado estaría mucho más tenso y estoy muy relajado.
¿sabes? Estoy mucho más tranquilo, estoy muy bien, disfrutando de cosas que antes no podía porque trabajaba 14, 15 horas al día y era muy, muy complicado. Quiero que felicites a tu abogada por el trabajo que hizo. Se me olvidó comentártelo fuera de cámaras. Excelente abogada, ¿eh? Excelente abogada. Además, es Yo una persona increíble y es feminista. ya, Y es pero feminista. no es del todo feminismo. Pero no Mira, radical. no, pero no, eso no es radical, Luis, eso no es radical, porque radical Claro, sí. digo, es feminista, pero no radical. No, pero es que tampoco, cuando utilizamos lo de radical, a mí que me expliquen si es feminismo radical salir a manifestarse por un puto pico de mierda y luego que haya agresiones de manadas de personas que como pertenecen a un colectivo no se dice y ahí damos la callada por después. Respuesta, es que no, no me jodas. No Bueno, es feminismo radical. O sea, es es que Begoña, utilizar la anécdota para elevarla a la enésima potencia y hacer el ridículo y cargarse a una persona y a su familia. O sea, yo, por ejemplo, te he preguntado al principio por tu madre, porque cuando tu madre estaba destrozada al principio, hubo muchas mujeres que se denominan feministas haciendo chanza de lo que estaba haciendo tu madre. Y a mí eso me parece una puta vergüenza. Y gente del gobierno. O sea, sinceramente, o sea, yo creo que te lo tomas muy bien para cómo me lo tomaría yo. Para mí sería capaz poder vivir en España. O sea, ya, bueno, a ver, yo también he intentado hacer negocios fuera, pero con todo lo ocurrido es que no me han dejado tampoco. Y firmé un contrato con una empresa asiática para que quería hacer tokens míos y demás, un contrato que me ayudaba muchísimo económicamente y también me lo tiraron abajo a nivel político, pero estoy muy de acuerdo y creo que para muestra un botón, ¿no? Creo que Yolanda Díaz salió en una comparecencia en la que ni se sabía mi nombre, le están soplando por detrás, Rubiales, Rubiales, porque esta mujer de fútbol femenino o de fútbol no sabía nada, ni le había interesado, ni nunca había tratado de ayudar a las deportistas mujeres, pero fíjate, tenía antes de ese discurso ya, antes, tenía sobre la mesa denuncias sobre el señor Errejón. Y teniendo denuncias sobre el señor Errejón, al que desde aquí yo no le voy a censurar como él me censuró a mí, ni voy a negarle la presunción de inocencia, que haya un juicio y que el juez decida, él salió muy, no, porque tal, juzgando y prejuzgando, cuestión pues, de una persona eh, que tiene miseria a nivel de valores, ¿sabes? Pero fíjate lo que ocurre con Yolanda Díaz. Tiene esa denuncia, la conoce y está ahí. Ahí no hay yo si te creo, hermana, ni nada de nada. Y conmigo, con un pico que si a alguno le tocan algún día 10 millones en la lotería y va con un amigo a recoger el premio y se lo dicen, pues le dará un pico o lo pondrá a corumbillo o tendrá la reacción que tenga. Además que le pregunté y me dijo, vale, aunque esto ya no está en discusión porque lo han considerado hechos probados, pero le pregunté y me dijo, vale. Y eso nunca lo voy a cambiar. Pero esta mujer, pues Yolanda Díaz, oye, no, el Rejón, vamos a callarnos, le nombro además portavoz, seguimos adelante, pero eso sí, Rubiales, que vamos a darle una imagen de macho alfa, de hombre heterosexual con patriarcado, con estas cosas que mezclan, de verdad, para crear una distorsión y una realidad paralela. Y es lamentable. Y yo creo eh, que van a tener su merecido en las urnas. ay, Sinceramente, no, pero en las urnas, y yo te digo una cosa, yo ahora que sé que Rejón está procesado, yo sí respeto el derecho a la presunción de inocencia, pero también invoco el principio de coherencia en las sentencias. Ante los mismos hechos o mucho más graves, las mismas consecuencias ante la ley. Sin embargo, con lo de Rejón no he visto ninguna manifestación. Yo intento hacer lo que puedo desde la ventanita que tengo al mundo. Entonces, no sé, a todas habrá que creerlas de la misma manera, supongo, ¿no? Mira, me preguntan mucho voy a meter el dedo en la llaga, por tu relación con Pedro Sánchez. Me dicen, ya no eres tan amigo de Pedro Sánchez. Hay una imagen que es cuando ya salta toda esta historia en la recepción, que te va a dar la mano y él mira como por encima, no te mira a los ojos. ¿Qué relación tenías antes del pico y después del pico? Bueno, ninguna, pero antes del pico, ¿qué relación tenías con Pedro Sánchez? mi relación con Pedro Sánchez, antes de que fuera presidente del gobierno, era más cercana, porque le consideré una víctima de la propia manera de actuar del poder establecido en el Partido Socialista Obrero Español. ¿Te lo Y creíste? O sea, ¿tú creíste que era una víctima? en aquel momento sí. Y no solo lo creí, sino que le he llegado a votar. Pero claro, a final del año 2022
al final del año 2022 y luego ya con la materialización de la amnistía, es decir, claro, uno abre los ojos ya antes, ¿no? Incluso, pero nunca ha sido mi amigo. Lo que pasa es que ha habido mucha prensa que metía presión, que cuando me metían denuncias en el Tribunal Administrativo del Deporte, que es del gobierno, que pertenece al Ministerio de Deporte, al CSD, claro, le presionaban a él para que hubiera una apariencia de que me estaba protegiendo. Y yo digo, ¿protegerme de qué? ¿De qué me ha protegido? Vamos a analizar. Estas personas que dicen eso, ¿de qué me ha protegido? ¿De denuncias que no tenían contenido? Entonces, mi relación con Pedro Sánchez ya era distante y ahora, pues, yo ya he abierto los ojos. Está claro que un señor que antes de unas elecciones nos dice a todo el posible electorado y a todos los españoles en general, porque uno no gobierna para su electorado, gobierna para un país, nos dice, oye, jamás daré una amnistía, es ilegal. Me da igual las resoluciones en Europa, yo no estoy hablando de una cuestión jurídica, yo estoy hablando de una cuestión política, de cuando te diriges y prometes algo. Y claro, él cambia de opinión, no porque haya habido un cambio en algún suceso, porque, Begoña, tú puedes tener una mala relación con alguien, pero hace un gesto bonito y cambias de opinión y te acercas, ¿vale? Pero es que los independentistas quieren seguir siendo independentistas. Entonces, sí, si tú lo haces es para que te den tu apoyo, para que te den su apoyo, perdón, y para que te invistan, presidente. Entonces me pareció un acto infame y que habla mucho de cómo es el egoísta, que mira solo por él y que ha cedido en el alma de lo que es un país. En el Pedro alma, de verdad. Sánchez en las distancias cortas es así como le vemos, un encantador de serpientes. Mira, cuento una anécdota. Ya ha habido algunas, mira, que quizás no he podido contar porque había una tercera persona, le pregunté y me dijo, prefiero no estar, Luis, no lo ponga, algo que nos ocurrió a un futbolista de la selección, a él y a mí, en una pequeña reunión, y de eso no he hablado y lo voy a respetar por este jugador, ¿no? Pero fíjate, el 22 de diciembre del 2022, que hay una recepción en el Comité Olímpico Español de atletas, atletas campeones olímpicos y demás, o premiados y tal, es que allí en un corro que se forma después de una especie de foto de presidentes y tal, bueno, uno le invocó la posibilidad de que convocara elecciones y ante ello cómo iba a actuar de cara a los independentistas. Vamos, recuerdo el semblante de su cara súper serio, llevándose la mano al pecho, hablando de jamás, y estos son bulos de la prensa pagada por la derecha, jamás os pido que vosotros sois líderes de opinión, que transmitáis que nunca voy a pactar con los independentistas y mucho menos una amnistía, podéis quedaros tranquilos, eso sería destrozar el país, eso sería una ilegalidad, yo no. Bueno. Claro, de verdad, tú dices, si una persona que es presidente del gobierno te dice eso a 2 metros a tu cara, pues tú ya tienes un discurso que decir a los demás cuando lo escuchas. Oye, mira, yo he estado con él, pero además eso fue en diciembre, pero es que 2 o 3 meses después empezó a hacerlo públicamente esos discursos. Y luego cambia, porque mira, si es que has prometido hacer 50.000 viviendas y te quedan en 42.500, pues dices, bueno, oye, no es que no haya cumplido su palabra, ha estado cerca, vale, dice, que te explique el por qué no, pero hombre, no lo puedes tachar de mentiroso, pero esto otro, en una cuestión de tanta sensibilidad, Begoña, A ver, yo es que tengo en yo, mente la imagen de uno de los suyos diciendo que le pilló con una urna cambiando las papeletas en las primarias. A partir de ahí, cualquier cosa que diga este sujeto, pues para mí va a ser mentira. O sea, es que yo a Pedro Sánchez por no le eso, puedo dar la presunción de inocencia en nada, porque es un maldito embustero. Te dice buenos días y es de noche. O sea, no, yo de Pedro Sánchez no me fío nada. nos hemos enterado después de eso, de todas formas. No, Antes no lo vi no. venir nada más que sale en la tele. Será que no tenéis el radar, pero yo es que el radar de Narcisos lo tengo activado. No, Mira, pero eso fue antes eso no ha salido, eso ha salido después del 23. sí, lo de la urna sí. Claro, a eso me refería. Mira, una cosa, tú me has dicho el otro día hablando, no es nada personal, me has dicho, no, tu ideología es distinta. Digo, mira, Rubiales, para votar en las próximas elecciones lo vas a tener muy jodido, porque del lado de No, la no, izquierda. no, pero mira, yo ya he votado, yo no he votado siempre al Partido Socialista. Por ejemplo, en Madrid no voté al Partido Socialista, No, lo no, tenía muy espera, claro, antes de ¿no? que me contestes, porque esa es una pregunta que me hace mucho, ¿a quién va a votar Rubiales? Es Vale, que vale. mira, Rubiales, de la izquierda te han funado todos. ¡Todos! O sea, no hay ningún partido de izquierdas que no te haya funado. O te quedan dos.
porque hasta la derecha te ha funado. Yo creo que te quedan dos, o votar a Vox o no votar. Bueno, yo quiero ir a votar, siempre voy a votar, ¿sabes? Pues ya sabes a quién te toca ir a votar, amigo. O sea, Y, somos los únicos que tengo y decidido. bueno, como el voto secreto de momento, y nunca me he pronunciado porque, mira, cuando uno es una persona pública y no se dedica a política, puede libremente decidir hacerlo o no. Entonces, yo no prefiero mantenerlo así. Desde luego, al Partido Socialista no le puedo votar, ¿no? Eso es evidente. Eh, y bueno, y más a la izquierda menos, ¿no? Porque lo que hay, pues, son demagogos interesados. Esa es la realidad, ¿no? Pero desde luego yo sí que voy a ir a votar cuando se convocan las siguientes elecciones. Y también quiero decir, que es lo que te estaba comentando, que en el pasado no siempre voté al PSOE, no siempre he Ya. votado al PSOE. Yo soy una persona de centro, me considero, no de izquierda, me considero una persona bastante de centro, y en algunos postulados a veces yo veía cuestiones muy radicales. Creo que está ocurriendo, que el Partido Socialista era antes un partido más de Estado, jamás hubiera llevado a cabo la amnistía, imposible en otra época con Felipe González, hubiera sido esto implanteable, ¿no? Solo nos hubieran robado, pero no les hubieran amnistiado. Bueno, yo ese comentario, en fin, voy No a ir lo a digo votar. yo, lo digo yo. Me No, parece muy que bien. yo Yo iré creo que iré a votar. gente que está viendo esta entrevista va a votar a Vox, no lo dice él, lo digo yo, no tiene otra opción. La derechita cobarde te funó también. Los únicos que no te hemos funado somos los de la extrema derecha, que hemos estado contigo a full desde el minuto uno. No te quiero quitar más tiempo, sé que eres una persona ocupada y ahora mismo que estás en plena mudanza más. Te doy las gracias. Te doy las gracias, invito a todo el mundo a que se compre el libro y que se lo lea. Es fácil de leer porque es una letra bastante grande, es asequible a la lectura. Y bueno, espero que la próxima vez que nos veamos o que tengamos la oportunidad de conocernos en persona, que no es el caso, sea por otro tipo de noticia, que no tenga nada que ver con esto. Esto último no te he escuchado, perdóname. Hay un ruido ahí Cuando de nos veamos en fondo persona, que podamos hablar de otra cosa. Mira, ahora que te has puesto así, ese ruido molesto ya ha dejado de sonar. Que espero que nos veamos en persona algún día y que podamos hablar de otras cosas que no tengan nada que ver con el pico de Jenny Hermoso. nada, pues aquí estoy, ya sabes dónde estoy, en Granada. Yo sé que tú estás en Andorra, que es un sitio también maravilloso. Aquí estás invitado cuando quieras a tomarte una caña, a que veas qué gente maravillosa hay aquí y qué bien te recibe esta ciudad. Sí, no, Granada es preciosa y de hecho se puede comer por muy poco dinero porque hay tapas y es genial Granada. Así que un beso para ti, un beso para tu familia, de verdad, para tus hijas especialmente y para tu madre. Y nada, la próxima vez a ver si nos podemos ver en persona. Otro beso enorme para ti y para tu hijo, y encantado de haber estado aquí contigo, Begoña. Gracias. Venga, gracias a ti.